Para llevar a cabo el tratamiento de conductos radiculares, es indispensable contar con el instrumental completo, así como con los materiales que éste requiere. Antes de iniciar, se debe realizar una inspección visual detallada de la pieza dental, tanto clínica como radiográficamente. Para ello se debe tomar una radiografía inicial. El primer paso del tratamiento es realizar la cavidad de acceso. Se inicia con una broca redonda de diamante en la superficie de esmalte. Una vez que se llega a dentina, se utiliza una broca redonda de carbide que permite un mejor corte sobre este tejido. Una vez que se accesa a la cámara, se procede a eliminar retenciones y dar la forma de conveniencia, siempre tomando en cuenta la anatomía de la pieza. Con un explorador recto se localiza la entrada del conducto y se verifica la ausencia de retenciones con el fin de lograr un acceso en línea recta. El siguiente paso consiste en una primera irrigación conocida como penetración desinfectante o neutralización inmediata. Para esto se debe utilizar una aguja para irrigar con salida lateral. Esta se puede doblar para un mejor manejo dentro del conducto radicular. Siempre deben realizarse movimientos de entrada y salida cuando se deposita el irrigante en el sistema de conductos. A continuación, se realiza la exploración inicial del conducto radicular con una lima de bajo calibre, como por ejemplo una lima número 8, 10 o 15, de acuerdo al diámetro del conducto que se esté trabajando. Esta lima se introduce y se lleva por toda la extensión de su longitud hasta verificar que haya permeabilidad del conducto. El siguiente paso es la preparación biomecánica. Utilizamos la técnica híbrida que consiste en una primera fase denominada preensanchamiento, para lo cual se utilizan fresas Gates Glidden a nivel de tercio medio y cervical, con movimientos de entrada y salida para eliminar retenciones y que la lima entre sin obstrucciones al conducto. Con una longitud estimada basada en la radiografía inicial, se introduce una lima de bajo calibre para medir la longitud de trabajo. Esta se obtiene clínicamente con el localizador de ápices y en la práctica de laboratorio de manera visual. Se toma una radiografía de longitud de trabajo para corroborar esta longitud. La preparación del tercio apical consiste en un limado con 3 o 4 instrumentos de mayor calibre a partir de la lima de mejor ajuste. Con una irrigación constante entre cada instrumento y manteniendo el conducto permeable con una lima de bajo calibre.
La lima de mayor grosor que llega al ápice se conoce como última lima al ápice. Una vez finalizada la preparación del tercio apical y determinada la ula o última lima al ápice, procedemos a preparar la última fase denominada step back o retroceso, el cual consiste en aumentar el calibre de la lima conforme se disminuye la longitud, con el fin de dar conicidad al conducto, de manera tal que se unan la preparación del tercio apical con la que se realizó previamente en el preensanchamiento. Para realizar la obturación se utiliza una punta de gutapercha del calibre de la última lima al ápice. En este caso es la lima número 35. Esta punta debe cumplir ciertos parámetros para verificar su ajuste. La prueba visual para ver que llegue a longitud de trabajo. Prueba táctil que verifica que haya retención y resistencia. Y finalmente la prueba radiográfica. Además, se debe realizar una prueba del espaciador que consiste en utilizar el espaciador para verificar que baje a 1 o 2 milímetros menos de la longitud de trabajo. Posteriormente, se debe secar el conducto con puntas de papel que lleguen a longitud de trabajo. Luego se procede a la preparación del cemento sellador, el cual se debe mezclar hasta obtener una consistencia uniforme, para luego llevarlo al conducto con una lima o punta de papel y colocarlo en todas las paredes del mismo. Se cementa el cono principal y con el espaciador se realiza la compactación lateral. Se lleva el espaciador al conducto realizando movimientos de 180 grados, de manera que se genere un espacio para colocar las puntas accesorias. Es importante introducir el espaciador siempre en el mismo lugar. Las puntas accesorias se deben medir para corroborar que bajen a la misma longitud que el espaciador. Conforme se van colocando las puntas, se va disminuyendo la longitud a la que el espaciador puede entrar y de esta manera no quedarán espacios en la obturación. Esto se verifica mediante la radiografía de control de obturación, conocida como radiografía de penachos. Por último, se realiza el corte del penacho a 2 milímetros de la unión amelo-cemento. Para esto utilizamos el instrumento Glick, el cual se debe calentar con una lámpara de alcohol. Posteriormente, se realiza una compactación vertical con el fin de obtener una obturación tridimensional y uniforme, la cual verificamos mediante la radiografía final para así dar por terminado el tratamiento de conductos.